Kiev, designación de la ONU. Kiev, es la capital y la mayor ciudad de Ucrania, con una población de 2.954.300 habitantes y aproximadamente 3.650.000 en su área metropolitana. Es un importante centro industrial, científico, educativo, cultural e histórico, además de sede de muchas industrias de alta tecnología. Kiev dispone de una amplia infraestructura, en la que se incluye su sistema de transporte público del que forma parte el Metro de Kiev, el sistema de metro más profundo del mundo, alcanzando los 105 metros de profundidad. La ciudad posiblemente existió en el siglo V como un asentamiento en la gran ruta comercial entre Escandinavia y Constantinopla. Esta teoría está fundamentada en la primera mención conocida referente a Kiev, en el año 482. Kiev fue entonces tributaria de los jázaros, hasta que los varegos se apoderaron de la ciudad en la segunda mitad del siglo IX. Bajo el dominio vikingo, la ciudad se convirtió en capital de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental. Completamente destruida durante la invasión de los mongoles en 1240, la ciudad perdió gran parte de su influencia en los años posteriores, siendo capital provincial de diversos estados, el Reino de Rutenia, el Gran Ducado, la República de las Dos Naciones, el Hetmanato cosaco, Moscovia y el Imperio ruso. La ciudad vivió la revolución industrial en el siglo XIX dentro del Imperio ruso. En este periodo la ciudad recuperó relevancia, posicionándose como una de las ciudades más importantes del imperio. En 1917, después de que la República Popular Ucraniana declarase su independencia tras la Guerra de Independencia de Ucrania, Kiev se convirtió en su capital. Con la derrota de la República Popular Ucraniana en la Guerra de Independencia, la ciudad fue ocupada por el ejército bolchevique que asignaría la ciudad a la RSS de Ucrania en 1922, dentro de la Unión Soviética. En 1934 la capital de la RSS de Ucrania pasó de ser Járkov a Kiev. La ciudad fue gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial, pero, aunque se recuperó rápidamente en los años de la posguerra, las políticas del estalinismo remodelaron el estilo arquitectónico de la ciudad, al igual que en otras ciudades de la Unión. Posteriormente la ciudad se convertiría en la tercera ciudad más grande de la Unión Soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética y la declaración de independencia de Ucrania, Kiev se estableció como la capital de Ucrania el 24 de agosto de 1991. Nombre y simbología. Nombre. El nombre ucraniano de la ciudad, tal como se escribe en la variante ucraniana del alfabeto cirílico, es, y la forma romanizada oficial en Ucrania es Kiev, de acuerdo con el sistema de transliteración que el gobierno ucraniano presentó en 2012 ante el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. Antes de la estandarización de la ortografía ucraniana a principios del siglo XX, el nombre de la ciudad también se escribía, o, con la letra yat, ya eliminada del alfabeto. En el ucraniano de los siglos XIV y XV, la grafía era nominalmente, pero se han atestado diversas grafías, como, y. Origen del nombre. Nombre en español. Nombre en otros idiomas. Simbología. La simbología de la ciudad está compuesta por el escudo, la bandera y el himno de Kiev. La ciudad también tiene un logotipo oficial utilizado para el turismo. El escudo está formado por la imagen del patrón del Arcángel Miguel, el patrón de la ciudad, sobre un escudo de color azul. Fue aprobado oficialmente por el Ayuntamiento de Kiev el 18 de abril de 1995. La bandera de Kiev es idéntica al escudo de armas con la diferencia de que el escudo se sustituye por una bandera. El primer escudo de la ciudad conocido data de 1480, formado por un arco cargado enderezado por dos brazos. En el siglo XVII, el arco se sustituyó por una ballesta. Actualmente este escudo es utilizado para representar al raión de Podil. El símbolo del Arcángel Miguel se usó como el escudo del voivodato de Kiev, el regimiento de Kiev y como escudo de la ciudad desde 1782 hasta la captura de Kiev en 1920 por los bolcheviques.
Entre 1920 y 1969, la ciudad no tuvo su propio escudo hasta que se aprobó el emblema soviético de Kiev, que representa un arco y una hoja de castaño con la estrella de ciudad heroica. El escudo de armas soviético de Kiev sirvió como oficial hasta la aprobación del escudo actual en 1995. Historia. Kiev es una de las ciudades más antiguas de Europa y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la civilización eslava oriental, así como de la nación ucraniana. Pese a la dificultad de determinar la fecha de fundación de la ciudad, el mes de mayo de 1982 fue elegido para celebrar el 1500 aniversario de la ciudad. Historia temprana. Los primeros restos humanos encontrados en la región de Kiev datan de la Edad de Piedra. La población durante la Edad de Bronce formó parte de la llamada cultura de Tripilia, se cree esto debido a los objetos encontrados en el área. Durante la Edad del Hierro, ciertas tribus se asentaron alrededor, practicaban el cultivo de la tierra, la cría de ganado y el comercio con los escitas y con los antiguos estados de la costa norte del Mar Negro. Los hallazgos de monedas romanas de los siglos II a IV sugieren relaciones comerciales con las provincias orientales del Imperio Romano. Los habitantes de la cultura zarubintsi son considerados los antepasados directos de los antiguos eslavos que más tarde se establecieron en Kiev. También se cree que el primer asentamiento humano en este lugar puede haberse establecido entre el siglo V y V durante los siglos VIII y IX. Kiev fue un destacamento del Imperio Házaro. Rus de Kiev. A principios del siglo IX el asentamiento cae bajo la influencia eslavo-varega, adoptando el nombre de Kiev, siendo elegida la madre de las ciudades rutenas por parte de Oleg de Novgorod. Tutita, la región en torno a Kiev era conocida con el nombre de la Rus de Kiev, los habitantes de Kiev eran conocidos como rutenos, rusini o rusichi. Gobernada por la nobleza de los varegos, Kiev se convirtió en el núcleo político de la Rus de Kiev, cuyo apogeo se alcanzó entre los siglos XI y principios del XIII. En 1240 la invasión mongola de la Rus de Kiev, dirigida por Batu Khan, destruyó completamente la ciudad, hecho que provocó un profundo efecto en el futuro de la ciudad y de la civilización de los eslavos orientales. En el momento de la destrucción mongola, Kiev era considerada una de las ciudades más grandes del mundo, cuya población excedía los 100.000 habitantes. Gran Ducado. A principios de la década de 1320, la ciudad empequeñecida y el área circundante fueron conquistadas por un ejército lituano liderado por el noble Gediminas cuando derrotó a un ejército eslavo dirigido por Stanislav de Kiev en la batalla en el río Irpin. Los tártaros también reclamaron Kiev y tomaron represalias en 1324, por lo que mientras Kiev fue gobernada por un príncipe lituano, pagaba tributo a la Horda de Oro. Finalmente, como resultado de la Batalla de las Aguas Azules en 1362, Algirdas, Gran Duque de Lituania, incorporó Kiev y sus alrededores al Gran Ducado de Lituania. En 1482 los tártaros de Crimea saquearon y quemaron gran parte de Kiev. Con la unión de Lublin en 1569, cuando se estableció la República de las Dos Naciones, las tierras controladas por Lituania de la región de Kiev fueron transferidas del Gran Ducado de Lituania a la Corona del Reino de Polonia. Mancomunidad. Con la incorporación a la Corona del Reino de Polonia, Kiev se convirtió en la capital del voivodato de Kiev sin tener mucha relevancia durante este periodo. Kiev fue ocupado por las tropas del hetmanato cosaco y pasó a ser parte de este en 1649. Tras la firma del Tratado de Pereyaslav en 1654, la guerra ruso-polaca por Ucrania estalló acabando en victoria rusa, que llevaría a la firma del Tratado de Andrusovo. Más tarde en el Tratado de Adiach de 1658 se proponía que Kiev se convirtiera en la capital del Gran Ducado de Rutenia, pero este tratado nunca llegó a firmarse. De haberse hecho, habría formado la República de las Tres Naciones, formada por Polonia, Lituania y Ucrania. Hetmanato cosaco. Kiev fue tomada en 1648 por Bogdan Khmelnytsky y los cosacos del Sich de Zaporozhia. Más tarde, Kiev se integraría en el recién creado Hetmanato cosaco, siendo una de las ciudades principales de este.
El hetmanato tuvo autonomía completa hasta la firma del Tratado de Pereyaslav en 1654, donde se convertiría en un estado vasallo del zarato ruso. A partir de ese momento el hetmanato fue perdiendo autonomía hasta disolverse por completo en 1764. En este momento Kiev pasó a ser parte de la gobernación de Rusia Menor. Zarato e Imperio Ruso. Durante el reinado del Imperio Ruso en los siglos XVIII y principios del XX, Kiev era la quinta ciudad más grande entre las ciudades del imperio después de San Petersburgo, Moscú, Varsovia y Odesa. También fue un centro cristiano de primer orden, atrayendo a peregrinos y fue la cuna de figuras religiosas muy importantes del imperio. En los años 1820 Kiev tenía una población de 40.000 habitantes, de las cuales 18.000 eran militares. Después de la revuelta decembrista, en 1827, se estableció un gobernador general en Kiev, cuya tarea era llevar a cabo la política de rusificación del régimen zarista y luchar contra el movimiento revolucionario. En 1840 se abolió el Estatuto de Lituania. La vida cultural y educativa de los ucranianos en la ciudad se complicó después de la circular de Valuev de 1863 y el ukase de EMS de 1876. A diferencia de siglos anteriores, por primera vez la gente de Kiev pudo desarrollar su ciudad en condiciones de estabilidad, ya que no había ninguna guerra en curso y las autoridades rusas se centraron en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. En el siglo XIX, apareció la primera universidad y teatro de ópera, se instauraron las llamadas telefónicas y los telégrafos, y se inauguró el tranvía de Kiev. A pesar de las políticas socioeconómicas liberales, el gobierno imperial rusificó rigurosamente a las poblaciones locales polacas, ucranianas y judías. Revolución ucraniana. En el turbulento periodo que siguió a la Guerra de Independencia de Ucrania, Kiev se convirtió en la capital de diversos estados ucranianos. Con el comienzo de la Guerra de Independencia, Kiev fue el centro de lucha por la condición de independencia de Ucrania. El 3 de marzo de 1917, con la caída del Imperio ruso, la Rada Suprema de Ucrania se estableció en la ciudad. El 20 de noviembre de 1917 se proclamó la República Popular de Ucrania y esta constituía a Kiev como su capital. El 8 de febrero de 1918, la ciudad fue conquistada por los bolcheviques, pero después del Tratado de Brest-Litovsk, Kiev fue liberada por las tropas de las potencias centrales. Del 29 de abril al 14 de diciembre de 1918, Kiev fue la capital del Dos-Hetmanato, dirigida por el hetman Pablo Skoropadsky. Tras el derrocamiento del Dos-Hetmanato el 14 de febrero de 1919, la ciudad volvió a ser parte de la restaurada República Popular Ucraniana. En febrero de 1919, los bolcheviques volvieron a ocupar la ciudad. En agosto, Kiev la ocuparon las tropas de Antón Denikin y en diciembre fue nuevamente tomada por los bolcheviques. El 7 de mayo de 1920 Kiev fue tomada por las fuerzas aliadas del Ejército de la República Popular Ucraniana y el Ejército polaco durante la Guerra Polaco-Soviética. Como resultado de la victoria bolchevique, Kiev se incorporó a la RSS de Ucrania y la República Popular Ucraniana desapareció. Ucrania comunista. Desde 1921 la ciudad fue ocupada por la Unión Soviética y Kiev se vio afectada por los grandes procesos que tuvieron lugar en la Ucrania soviética en el periodo de entreguerras. En la década de 1920 la ucranización, así como la migración de la población rural ucraniano hablante hizo que la ciudad, en ese entonces rusófona, se convierta parcialmente de habla ucraniana, y fomentó el desarrollo de la vida cultural ucraniana en la ciudad. La industrialización soviética se inició a finales de la década de 1920, cambiando a la ciudad, de ser un antiguo centro comercial y religioso, a un importante centro industrial, tecnológico y científico. Entre 1932 y 1933 los soviéticos realizaron el Holodomor, una limpieza étnica que devastó a la población ucraniana, siendo esta reemplazada por población de origen rusa mayormente en el este del país y en regiones de Rusia con mayoría ucraniana como la región de Kubán. En la Gran Purga de Stalin de la década de 1930,
se eliminó a la inteligencia de la ciudad y de Ucrania. En 1934 Kiev se convirtió en la capital de la RSS de Ucrania, hasta entonces lo era la ciudad de Kharkov. La ciudad floreció nuevamente durante los años de la industrialización soviética y la población se incrementó rápidamente, creándose muchas áreas gigantes industriales, algunas aún existentes en la actualidad. El 19 de septiembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ocupó la ciudad. Kiev permaneció bajo el poder de Alemania hasta que el Ejército Rojo tomó la ciudad el 6 de noviembre de 1943. Gracias a su estoica resistencia durante el conflicto bélico, la ciudad fue distinguida con el título de ciudad heroica, aunque 16 años más tarde. Tras la guerra la ciudad se recuperó rápidamente, convirtiéndose en la tercera ciudad más importante de la Unión Soviética. La catástrofe de la central nuclear de Chernóbil ocurrió a 100 kilómetros al norte de la ciudad. Gracias a la predominancia de los vientos dirección norte, la nube radiactiva se alejó de la ciudad. En 1977, el estudio ucraniano de documentales estrenó una película sobre la historia de Kiev. Ucrania independiente. Con la disolución de la Unión Soviética, después de 57 años como capital de la RSS de Ucrania, se proclama la declaración de independencia de Ucrania en la ciudad de Kiev por la Rada Suprema el 24 de agosto de 1991 y Kiev se convierte en la capital de Ucrania. Los cambios en la década de 1990 fueron difíciles de implementar en la ciudad debido a una crisis socioeconómica en todo el país, que condujo a desempleo y recortes en la subvención para el desarrollo de la ciudad. Con el comienzo de siglo, Kiev se convirtió repetidamente en el centro de las protestas de Ucrania. Entre 2000 y 2001, Kiev se convirtió en el centro de la campaña política Ucrania sin Kuchma, que fue entonces la mayor protesta de poder contra el gobierno desde la independencia. Desde noviembre de 2004 hasta enero de 2005, hubo protestas masivas en la ciudad contra la manipulación de las elecciones presidenciales, llamada la Revolución Naranja. Desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, Kiev se convirtió en el centro del Euromaidán, durante el cual murieron más de 100 manifestantes y cientos resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas especiales de Berkut en el centro de la ciudad. El 11 de marzo de 2016, se cambiaron el nombre de 79 bulevares, plazas y calles en Kiev como parte de la implementación de la ley de descomunización. Desde el 24 de febrero de 2022 la ciudad sufre bombardeos y el asedio de tropas del ejército ruso en la batalla de Kiev, como parte de la invasión de Ucrania. El día 25 del mismo mes, esas tropas llegan a solo 3 kilómetros de la plaza central de Kiev. Después del trágico suceso bélico, la capital ucraniana quedó devastada a corto plazo por las fuerzas rusas durante la batalla de Kiev. Hubo cientos de inmigrantes y refugiados, además de un montón de edificios destruidos por la artillería rusa, lo que ha desfavorecido la imagen de la ciudad. Gobierno y política. Administración. Kiev tiene un estatus especial dentro de Ucrania a diferencia de las demás subdivisiones administrativas del país. La diferencia más significativa es que la ciudad se considera una región o provincia de Ucrania. Es la única ciudad que tiene doble jurisdicción. El jefe de la administración de la ciudad, el gobernador, es nombrado por el presidente de Ucrania, mientras que el jefe del consejo de la ciudad, el alcalde, es elegido por votación popular local. El actual alcalde de Kiev es Vitaly Klitschko, desde el 5 de junio de 2014 después de haber ganado las elecciones a la alcaldía de Kiev el 25 de mayo de 2014 con casi el 57% de los votos. Desde el 25 de junio de 2014, Klitschko también es gobernador de Kiev. Los edificios administrativos más importantes como el edificio del Consejo de Ministros de Ucrania o la Rada Suprema se encuentran a lo largo de la calle Mikhail Arushchevskoye y la calle Institutska. La calle Rushevskoye lleva el nombre del académico, político, historiador y estadista ucraniano Mikhail Orushevsky, quien escribió un libro titulado Bar Starostvo, Notas históricas, 1518 sobre la historia del bar en Ucrania.
Esa parte de la ciudad también se conoce extraoficialmente como el barrio del gobierno. La ciudad también tiene una gran cantidad de edificios para diversas embajadas, ministeriales y otros edificios importantes. La administración y el Consejo Estatal de la ciudad se encuentran en el edificio del Consejo de la Ciudad de Kiev en la calle Chreshchatyk. La administración y el Consejo Estatales de la Oblast de Kiev se encuentran en el edificio del Consejo de la Oblast de Kiev en la plaza de Lesya Ukrainka. Organización territorial. Kiev está organizado en 10 raiones, 7 en la orilla derecha y 3 en la orilla izquierda. Geografía. Kiev se extiende a ambos lados del río Dnieper, que fluye hacia el sur hasta el Mar Negro. Geográficamente, pertenece a la zona ecológica de Polesia, una región de bosque mixto en Europa centro-oriental. Sin embargo, la ciudad se distingue de la región circundante por tener un paisaje único. La orilla derecha, al oeste, está representada por numerosas colinas quebradas y ríos pequeños. La orilla izquierda, hacia el este, supuso la ampliación urbana a partir del siglo XX. Importantes zonas del valle del Dnieper fueron rellenadas artificialmente con arena y están protegidas por presas. El río Dnieper forma un sistema de derivación de afluentes, compuesto por islas que alberga en el transcurso por la ciudad. La ciudad está limitada por la boca del río Dena, el embalse de Kiev al norte y el embalse de Kaniv en el sur. Tanto el río Dnieper como el Dena son ríos navegables, aunque están regulados por el embalse para evitar su congelamiento durante el invierno. Biodiversidad y clima. La ciudad tiene una amplia densidad de árboles a lo largo de toda la ciudad. La planta más común de la ciudad es el castaño de Indias. Kiev tiene un clima continental húmedo. Los meses más cálidos son junio, julio y agosto, con temperaturas medias de 13,8 a 24,8 grados C. Los meses más fríos son diciembre, enero y febrero, con temperaturas medias de -4,6 a -1,1 grados C. La temperatura más alta jamás registrada en la ciudad fue de 39,4 grados, el 31 de julio de 1936. La temperatura más fría jamás registrada en la ciudad es de -32,2 grados, el 7 y 9 de febrero de 1929. La nieve cae por lo general a partir de mediados de noviembre a finales de marzo, con un periodo libre de heladas promedio de 180 días al año, pero superando los 200 días en los últimos años. Demografía. El último censo realizado en la ciudad, en febrero de 2021, registra una población de 2.960.300 habitantes. Según los datos del último censo nacional, el 5 de diciembre de 2001, hay más de 130 nacionalidades y grupos étnicos que residen en el territorio de Kiev. Los ucranianos constituyen el grupo étnico más numeroso de Kiev, y cuentan con el 82,2% de la población total. Los rusos suman el 13,1%, los bielorrusos el 0,6%, los polacos el 0,3%, los armenios el 0,2% y la población conjunta de azeríes, tártaros, georgianos y moldavos forman el 0,4%. Tanto el idioma ucraniano como el idioma ruso son comúnmente hablados en la ciudad, con más personas que utilizan el ruso. 3 veces más habitantes reivindican como su lengua materna el ucraniano frente al ruso. Según una encuesta de 2006, el ucraniano se utiliza en los hogares de Kiev por un 23%, frente a un 52% que dice utilizar la lengua rusa y un 24% que utiliza ambos idiomas. Infraestructura. Educación. Entre los siglos X y XIII, Kiev fue el centro educativo más grande de la Rus de Kiev. La ciudad tenía escuelas de alfabetización, numerosas bibliotecas, entre ellas la llamada Biblioteca de Yaroslav el Sabio que contaba con unos 950 volúmenes. Las pintadas en las paredes de los templos y embarcaciones de la ciudad demuestran que algunos habitantes de Kiev sabían leer y escribir en esa época. Después de la invasión mongola de la Rus de Kiev, el nivel educativo en Kiev disminuyó y las bibliotecas de la ciudad fueron quemadas, preservándose hasta el día de hoy una cantidad minúscula de libros o documentos. Desde finales del siglo XIV,
los nombres de estudiantes de Kiev aparecen en las listas de la Sorbona de París y otras universidades de Europa Occidental. En 1436 se formó el primer médico de la nación rutena de Kiev, Iván Tinkevich. Desde finales del siglo XVII, la Academia Kiev-Mohyla formó a muchos científicos de prestigio, siendo una de las academias más importantes del Imperio ruso. En 1834 se abrió la primera universidad en la historia de Kiev, la Universidad de Kiev, que desde entonces se ha convertido en un destacado centro educativo y científico nacional. Actualmente Kiev es el centro de ciencias más grande de Ucrania. Investigación científica. La investigación científica se lleva a cabo en muchas universidades y, además, en muchos institutos de investigación afiliados a la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Kiev es el hogar del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania y también destaca por sus contribuciones a la investigación médica e informática. Educación universitaria. Kiev tiene una amplia diversidad de universidades, las principales son la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Instituto Politécnico de Kiev Igor Sikorsky, la Academia Kiev-Mohyla y la Universidad Nacional de Comercio y Economía de Kiev. De estos, la Academia Mohyla es la más antigua, fundada como una escuela teológica en 1632, pero la Universidad Taras Shevchenko, fundada en 1834, es la más antigua en funcionamiento continuo. El número total de instituciones de educación superior en Kiev se aproxima a 200, lo que permite a los jóvenes seguir casi cualquier línea de estudio. Si bien la educación tradicionalmente permanece en gran medida en manos del Estado, hay varias instituciones privadas en la ciudad. Escuelas. La ciudad cuenta con alrededor de 530 escuelas y cerca de 680 guarderías. Además, hay escuelas nocturnas para adultos, escuelas técnicas especializadas y seminarios teológicos evangélicos. Bibliotecas. Kiev tiene numerosas bibliotecas. La principal es la Biblioteca Nacional Vernadsky de Ucrania, que es la principal biblioteca académica y centro de información científica de Ucrania, así como una de las bibliotecas nacionales más grandes del mundo. La Biblioteca Nacional está afiliada a la Academia de Ciencias en la medida en que es una biblioteca de depósito y, por lo tanto, sirve como archivo de la Academia. La Biblioteca Nacional es el repositorio más importante del mundo de música popular judía grabada en cilindros de cera Edison. Su colección de folclore musical judío se inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2005. Principales instituciones de Kiev. Economía. Kiev es uno de los centros empresariales, financieros, comerciales e industriales más grandes de Europa, desde el que se coordina la economía del país. La economía de Kiev es la mayor economía de Ucrania entre las entidades administrativas en términos de Producto Interior Bruto, aunque el 6% de la población de Ucrania vive en Kiev, el 18% del PIB del país se concentra aquí. En 2013, el volumen del PIB ascendió a 312.552 millones de grivnas. La ciudad es el principal centro de servicios bancarios, de seguros y notariales, medios de comunicación, periodismo y publicaciones de Ucrania. Las industrias creativas como los nuevos proyectos de televisión, la publicidad, la moda, el diseño y la arquitectura representan una parte importante de la economía de la ciudad. En la ciudad también se encuentra el gobierno del país, el Banco Nacional de Ucrania, las oficinas centrales de la mayoría de las corporaciones y fundaciones e instituciones que operan en Ucrania. Turismo. Uno de los principales núcleos turísticos de la ciudad es el hidroparque, accesible en metro o en coche, incluye un parque de atracciones, playas artificiales, piscinas, alquiler de botes y clubes nocturnos. Hay distintas zonas en la ciudad para actividades deportivas dedicadas a corredores y ciclistas como el Parque de la Victoria, además de otros puntos recreativos alrededor del río Dnieper para actividades como la canoa, la pesca y los deportes acuáticos. Kiev también cuenta con numerosos centros de ocio como boleras, pistas de karts, campos de paintball, salas de billar y salas de disparo. El centenario Zoo de Kiev,
que tiene un tamaño de 40 hectáreas. De acuerdo con la CBC, el zoológico cuenta con 2.600 animales de 328 especies distintas. La isla Trujanib tiene una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados. La isla cuenta con numerosos cafés, restaurantes, complejos deportivos, y la más grande de las playas de la ciudad. La isla también es popular por la pesca en el río Dnieper. La Plaza de la Independencia y la calle Chreshchatyk, ubicadas en el centro de la ciudad, se convierten en lugares fiesta al aire libre por la noche durante los meses de verano, con miles de personas que disfrutan del buen tiempo en restaurantes de la zona, clubes y cafés al aire libre. Las calles del centro están cerradas al tráfico los fines de semana y días festivos. La calle Andriivsky-Yuzviz es una de las calles con más importancia histórica, donde se encuentran el castillo de Ricardo Corazón de León, la iglesia de San Andrés, la casa del escritor Mijaíl Bulgakov, el monumento a Yaroslav el Sabio y muchos otros monumentos. La ciudad cuenta con numerosos mercados en los que se pueden encontrar una variedad peculiar de productos. Estos pueden ir desde productos agrícolas hasta cualquier tipo de antigüedades y rarezas. Uno de los mercados principales de Kiev es el mercado Besarabsky, situado en el mismo centro de la ciudad. Además, cada barrio de la ciudad cuenta con su propio mercado. En la periferia sur de la ciudad, cerca del pueblo de Piroiv, hay un museo al aire libre, llamado el Museo de Arquitectura Popular y Vida de Ucrania, que tiene una superficie de 1,5 kilómetros cuadrados. Este terreno cuenta con varias viviendas que representan por regiones la arquitectura rural tradicional de Ucrania. Transporte. El sistema de transporte de Kiev está compuesto por sus servicios de transporte público, su red de ferrocarriles, su red de transporte aéreo y por su red de puertos fluviales. El transporte público de la ciudad se desglosa entre el metro de Kiev, su sistema de tranvía, el funicular, su sistema de taxi y las redes de buses, minibuses y trolebuses. La ciudad cuenta con múltiples aeródromos y aeropuertos, entre los que está el Aeropuerto Internacional de Boryspil, el principal aeropuerto de Kiev y el más grande de Ucrania. Kiev también cuenta con sistemas de transporte de ferrocarriles y fluviales como la Estación Central de Ferrocarril de Kiev y el Puerto Fluvial de Kiev. Transporte público. El metro de Kiev cuenta actualmente con 3 líneas, aunque se están desarrollando otras 3 líneas adicionales. Una de las estaciones del metro de Kiev, la estación de Arsenal, es la estación de metro más profunda del mundo con una profundidad de 105 m. El motivo es que ésta se construyó como refugio antibombas nucleares durante la Guerra Fría. Si bien hay taxis fácilmente distinguibles como en todas las ciudades y radiotaxi, está muy extendido el uso de vehículos particulares para el servicio de taxi, así como el compartir sin previo acuerdo el mismo entre varias personas. El sistema de transporte público de Kiev, a excepción de los taxis, utiliza un sistema de tarifa plana simple independientemente de la distancia recorrida. Los billetes o fichas deben comprarse cada vez que se sube a un vehículo. El sistema de billetes digitales ya está establecido en el metro de Kiev. Hay pases de descuento disponibles para estudiantes de primaria y educación superior. Los jubilados utilizan el transporte público de forma gratuita. Hay pases mensuales en todas las combinaciones de transporte público. Los precios de los boletos están regulados por el gobierno de la ciudad y el costo de un viaje es mucho más bajo que en el resto de Europa occidental. Red de ferrocarriles. El ferrocarril es el medio de transporte más importante entre ciudades. La ciudad tiene desarrollada una infraestructura ferroviaria, incluyendo estación de pasajeros de larga distancia, 6 estaciones de carga, depósitos y talleres de reparaciones. Sin embargo, el sistema tiene dificultades en su modernización, ya que los puentes que cruzan el río solo están contemplados de una sola vía, lo que limita su expansión. De ahí que se ha proyectado la construcción de una moderna estación de ferrocarril en la margen izquierda del río Dnieper, y ya avanzada la construcción de puentes. La estación central de ferrocarril de Kiev está formada por la estación central, la principal estación de tren de Kiev y la estación sur, conectadas ambas por un viaducto peatonal.
La estación central ofrece servicios internacionales de larga distancia y servicios de corta distancia para la periferia y las dachas, con estaciones de menor importancia. La estación de ferrocarril Darnicia, en construcción, al otro lado de la orilla del río Dnieper. Los trenes eléctricos de cercanía son también conocidos como eléctricas o trenes eléctricos. A pesar de ser rápidos y relativamente seguros, no están bien mantenidos. Existen 6 líneas, Nizhyn con una longitud de 126 kilómetros, Devinka con una longitud de 150 kilómetros, Mironivka con una longitud de 108 kilómetros, Fastiv con una longitud de 63 kilómetros, Koziatin con una longitud de 32 kilómetros y Korosten con una longitud de 156 kilómetros. Transporte aéreo. La ciudad cuenta con 3 aeropuertos principales además de varios aeródromos. El Aeropuerto Internacional de Borispil es un aeropuerto internacional localizado cerca de la ciudad de Borispil a 29 kilómetros hacia el este de Kiev. Es el aeropuerto más importante de Ucrania, y opera la mayor parte de los vuelos internacionales del país. El aeropuerto cuenta con 2 terminales y otras 3 terminales están en construcción para el año 2020. En el aeropuerto operan diversas compañías de 53 países diferentes en 2018. El Aeropuerto Internacional de Kiev es uno de los 2 aeropuertos de pasajeros de Kiev. Está ubicado en el barrio de Zuliani, al sur de la ciudad. Se dedica principalmente al tráfico interno de Ucrania y llegadas internacionales de estados postsoviéticos. El aeropuerto de Hostomel es un aeropuerto internacional de cargas en Ucrania, localizado cerca de Hostomel. Cerca de Kiev también es una importante instalación de pruebas de Antonov. El aeródromo Sviatosin es un aeródromo industrial ubicado a 11 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Forma parte de la planta de producción en serie de Antonov. La base aérea de Basilkiv es una base de aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania que opera desde la Guerra Fría, está ubicada a 7 kilómetros al norte de Basilkiv. Además de la base aérea de Bailkiv, el Aeropuerto Internacional de Borispil y el Aeropuerto Nacional de Kiev también son utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Puerto fluvial. El puerto fluvial de Kiev está localizado en la orilla derecha del río Dnieper, en el raión de Podil. Su principal función es el transporte turístico de pasajeros y navegación de recreo. Desde la antigüedad, el raión de Podil era un importante punto comercial. Alrededor del siglo XIX, los barcos de vapor comenzaron a navegar a lo largo del río Dnieper y una fila de muelles se construyeron a lo largo de la orilla derecha del río, lo que formó la base del actual puerto. El puerto fluvial de Kiev cuenta con más de 20 amarres en un terraplén de varios kilómetros de largo, todos ellos están reservados para barcos de pasajeros y turísticos. Desde el mes de abril hasta octubre, se puede navegar diariamente de forma libre en el puerto, facilitado esto por diversos operadores privados. Entre 1953 y 1961 un nuevo muelle para pasajeros fue construido en la Plaza Postova por los arquitectos Gobkalo, Ladny y otros. El puerto se caracteriza por tener una torre mástil que se asemeja a una torre de un barco de vapor. Militar. Kiev es la sede de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Terrestres y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. Asimismo alberga un gran número de batallones de estos cuerpos, así como de muchos otros. Cultura. Kiev fue el centro histórico y cultural de los eslavos orientales, además de un símbolo importante para la cristianización de la Rus de Kiev. A través de los siglos la ciudad ha conservado esta importancia cultural, siendo un centro de gran relevancia para la cristiandad ortodoxa oriental. Los sitios de culto sagrados más famosos de Kiev son el Monasterio de las Cuevas y la Catedral de Santa Sofía, ya que han atraído a peregrinos durante siglos además de ser reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad siguen siendo los principales centros religiosos, sumándose el añadido de ser una importante atracción turística. Los teatros más notables de la ciudad son el Teatro de la Ópera de Kiev, el Teatro Dramático Iván Franko de Kiev, el Teatro de Drama ruso Lesya Ukrainka, el Teatro de Marionetas de Kiev, el Palacio de Octubre y la Filarmónica Nacional de Ucrania.
En 1946 Kiev tenía 4 teatros, una ópera y una sala de conciertos, pero la mayoría de las entradas fueron reservadas a grupos privilegiados de la sociedad soviética. Otros centros culturales relevantes son los estudios de cine Dovzhenko y el Circo de Kiev. Los más importantes de los muchos museos de la ciudad son el Museo Nacional de Historia de Ucrania, el Museo Nacional de Kiev, el Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la SGM y el Museo Nacional de Arte. Kiev acogió el Festival de Eurovisión en 2 ocasiones, en 2005 y 2017. Hay numerosas melodías, pinturas y fotografías dedicadas a la ciudad. Algunas de las melodías más destacadas son, Sin Podil, Kiev es imposible, del poeta Duhovny, Cómo no amarte, Kiev mío, del poeta Dmytro Lutsenko, Chreshchatyk, del poeta Yuri Rybchyanetsky. El renombrado compositor ucraniano Oleksandr Vilas escribió una obra de teatro llamada, La leyenda de Kiev. Museos y galerías. En Kiev hay alrededor de 40 museos diferentes y en 2009 se registró un total de 4,3 millones de visitas. El más importante de ellos es el Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la SGM, un museo que conmemora la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, ubicado en las colinas de la margen derecha del río Dnieper en Pechersk. El museo se ha trasladado 2 veces antes de acabar en la ubicación actual, en la que se abrió solemnemente el 9 de mayo de 1981, Día de la Victoria, por el entonces líder soviético Leonid Brezhnev. El 21 de junio de 1996, el museo fue concedido el estatus actual de Museo Nacional por un decreto especial firmado por Leonid Kuchma, el entonces presidente de Ucrania. Es uno de los museos más grandes de Ucrania con más de 300.000 objetos expuestos y se centra alrededor de la estatua de la Madre Patria, de 62 metros, que se ha convertido en uno de los lugares de interés de la ciudad. El museo ha sido visitado por más de 21 millones de personas. El complejo memorial cubre el área de 10 hectáreas en la colina, con vistas al río Dnieper. Contiene el cuenco gigante, la llama de la gloria, un sitio con equipamiento militar de la Segunda Guerra Mundial, y la Avenida de las Ciudades Héroes. Uno de los museos también muestra las armas utilizadas por el ejército soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Las esculturas en el callejón representan la valiente defensa de la frontera soviética de la invasión alemana de 1941, los terrores de la ocupación nazi, la lucha partidista, el trabajo dedicado en el frente interno y la batalla del Dnieper de 1943. La fortaleza de Kiev son los edificios de fortificación del siglo XIX situados en la capital ucraniana de Kiev, que una vez perteneció a las fortalezas occidentales rusas. Estas estructuras fueron construidos en Pechersk por el ejército ruso. Ahora, algunos de los edificios se han restaurado y convertido en un museo llamado la Fortaleza de Kiev, mientras que otros están en uso en varias instalaciones militares y comerciales. Después de haber perdido su importancia militar en el siglo XX, los edificios continuaron siendo utilizados como cuartel de las instalaciones, almacenamiento y encarcelamiento. Sin embargo, algunos de ellos reproducen papeles históricos independientes. Kosi Kaponir se convirtió en una prisión para los presos políticos en las décadas de 1900 y 1920 y más tarde se convirtió en un museo soviético. Ahora es el centro del Museo Moderno. Una pequeña fortaleza construida en 1872 en el legendario Lis ahora en 1906 se convirtió en un lugar de ejecuciones de condenados presos políticos. Ahora es una reserva paisajística y parte del complejo del museo. Construido en 1898 por el arquitecto Vladislav Gorodetsky, el edificio fue diseñado originalmente como museo por la Sociedad Local de los Patronos de las Artes y Amantes de las Antigüedades. La fachada del edificio transmite una forma de arquitectura clásica, la reproducción exacta de un pórtico de 6 columnas de orden dórico con entablamento, triglifos, metopas y frisos que representa el triunfo de las artes. La composición arquitectónica con figuras de grifos y los grandes leones de concreto en la parte superior de las escaleras fueron creados por un escultor italiano,
Emilio Sala. El Museo Nacional de Arte de Ucrania es un museo dedicado al arte ucraniano. Originalmente llamado Museo de Antigüedades y Arte de la ciudad de Kiev, los fundadores se dispusieron a armar una colección de piezas representativas de las bellas artes ucranianas, que van desde los iconos medievales a los retratos de los líderes militares y la iglesia en tiempos de los cosacos, algunas caricaturas que representan a Mamai. Los trabajos incluyen obras de Taras Shevchenko, Ilya Repin, Vladimir Borovikovsky, Vasily Tropinin, Mykola Pimonenko, Mikhail Brubel, Nikolai Viu y Oleksandr Murasko. Hoy en día, el museo continúa ampliando su colección. Algunas nuevas adiciones incluyen un relieve único icono de San Jorge y trabajos del pionero internacional de la abstracción geométrica de Kiev Casimir Malevich. La muestra actual incluye más de 20.000 piezas. Entre muchas de ellas hay obras del constructivista Vasily Yermilov y cubo-futurista Alexander Bogomazov. La parte ucraniana está representada por obras de artistas como David Burliuk, Alexandra Exter, Vadim Meller, Kliment Redko, Solomon Nikritin, Víctor Palmov, María Sinyakova, Mikhail Boychuk y Mykola Pimonenko. El pequeño Museo Nacional de Ucrania de Chernóbil actúa como memorial y centro histórico dedicado a los acontecimientos que rodearon el desastre de Chernóbil en 1986 y su efecto sobre el pueblo ucraniano, el medio ambiente y las actitudes posteriores hacia la seguridad de la energía nuclear en su conjunto. Arquitectura. La moderna Kiev es una mezcla de antigüedad y modernidad, se ve, sobre todo, desde la arquitectura a las tiendas y las personas mismas. Cuando la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania fue trasladada desde Kharkov a Kiev, se encargaron muchos edificios nuevos para dar a la ciudad el brillo y el lustre de una capital. Los debates se centraron en la forma de crear un centro de ciudad escaparate donde la calle Khreshchatyk y Maidan Nezalezhnosti no eran las primeras opciones. Algunos de los primeros, en última instancia, no se materializaron, como Pechersk, LYPKY, la Plaza de Europa y la Plaza Mikhailivska. Los planes de construcción de monumentos masivos fueron también abandonados debido a la falta de dinero y debido al paisaje montañoso de Kiev. La ciudad experimentó un crecimiento rápido de la población entre los años 1970 y mediados de 1990, y ha continuado su crecimiento constante después del cambio de milenio. Como resultado, los distritos centrales de Kiev ofrecen un contraste de edificios nuevos y modernos entre los amarillos pálidos, azules y grises de los antiguos apartamentos. La expansión urbana se ha reducido gradualmente, mientras que la densidad de población de los suburbios se ha incrementado. Las propiedades más caras están situadas en Pechersk y Khreshchatyk. También son prestigiosos los edificios de nueva construcción en el raión de Kharkivsky y Obolon a lo largo del Dnieper. La independencia de Ucrania en el cambio de milenio anunció otros cambios. Entre ellos, el estilo occidental de los complejos residenciales, centros nocturnos, elegantes y modernos restaurantes y prestigiosos hoteles inaugurados en el centro. La música de Europa y Norteamérica comenzó a aparecer en las listas de música de Ucrania. Y lo más importante, con la flexibilización del régimen de visados en 2005, Ucrania se está posicionando como un atractivo turístico de primer orden, con Kiev, entre las otras grandes ciudades, buscando sacar provecho de las nuevas oportunidades. El centro de Kiev se ha limpiado y los edificios se han restaurado y redecorado, especialmente Khreshchatyk y la Plaza de la Independencia. Muchos barrios históricos de Kiev, como el descenso Andriyivsky, se han convertido en populares lugares de vendedores ambulantes, donde se puede encontrar arte tradicional ucraniano, artículos religiosos, libros, juegos, así como venta de joyería. En la 15ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2009, Kiev fue la única ciudad de la Comunidad de Estados Independientes que se inscribió en el top 30 de las ciudades verdes europeas. Los complejos de arquitectura histórica más famosos de Kiev son la Catedral de Santa Sofía y el Kiev-Pechersk Lavra, que son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También notables monumentos arquitectónicos históricos como el Palacio Mariinsky,
Varias iglesias ortodoxas como la Catedral de San Miguel, San Andrés, San Vladimir, la Puerta Dorada y otros. Uno de los reconocidos hitos modernos de Kiev es la Madre Patria, una gigante estatua hecha de titanio de pie visible desde la lejanía y situada en el Museo de la Gran Guerra Patria en la margen derecha del río Dnieper. Otros sitios notables son el Hotel Salud Cilíndrico, situado al otro lado de la Plaza de la Gloria, y la llama eterna en la tumba memorial del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial, y la casa con quimeras. Entre los monumentos más conocidos de Kiev está la estatua ecuestre de Bogdan Khmelnytsky situado cerca de la Catedral de Santa Sofía, obra de Mijail Mikesin, el venerado Vladimiro el Grande, el evangelizador del Rus, con vistas al río por encima de Podil, el monumento a Keiuai, Shcheki Jorib, los fundadores legendarios de la ciudad situada en la orilla del Dnieper. En la Plaza de la Independencia en el centro de la ciudad, dos monumentos elevan dos de los protectores de la ciudad, el Arcángel Miguel sobre una reconstrucción de una de las puertas de la ciudad vieja y una invención moderna, la diosa Bereinia, protectora encima de una columna de altura. La Puerta Dorada de Kiev es una entrada histórica en las paredes de la antigua ciudad. El nombre Zoloty Vorota también se utiliza para un teatro cercano y una estación del metro de Kiev. Esta pasarela fue una de los tres construidas por Yaroslav el Sabio, príncipe de Kiev, en la mitad del siglo XI. Fue modelado según la Puerta Dorada de Constantinopla, de la que tomó su nombre. En 1240 fue parcialmente destruida por la Horda de Oro de Batú Khan. Se mantuvo como una puerta de la ciudad a través del siglo XVIII, a pesar de que poco a poco cayó en ruinas. En 1832 las ruinas fueron excavadas y se llevó a cabo un reconocimiento inicial para su conservación. Otras obras en la década de 1970 agregaron un pabellón adyacente, que alberga un museo de la puerta. En el museo se puede conocer la historia de la construcción de la Puerta de Oro, así como la antigua Kiev. En 1982, la puerta fue reconstruida totalmente por el 1500 aniversario de Kiev, aunque no hay ninguna evidencia sólida en cuanto a cómo eran las puertas originales. Algunos historiadores del arte fueron llamados para demoler esta reconstrucción y que las ruinas de la puerta original puedan estar expuestas a la vista del público. En 1989, con la expansión del metro de Kiev, la estación Zoloty Vorota fue abierta. Lo que lo hace único es que su conjunto arquitectónico se basa en gran medida en las decoraciones internas de las antiguas iglesias de la Rus de Kiev. Deporte. El deporte de equipo más popular en Kiev es el fútbol. Los principales estadios de competiciones deportivas son el Estadio Olímpico de Kiev, el Palacio de los Deportes de Kiev, el Estadio Lobanovsky Dynamo y el Obolon Arena. En Estadio Olímpico de Kiev se organizó partidos de fase de grupos, cuartos de final y finales de la Eurocopa 2012, y se disputó la final de la Champions League de 2018. Fútbol. Durante los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 que tuvieron lugar en la Unión Soviética, Kiev celebró los cuartos de final del torneo de fútbol en su estadio olímpico, reconstruido para este evento. El estadio es el más grande de los estadios de Ucrania, así como de Kiev, que cuenta con otros 15 estadios y complejos deportivos. Inicialmente construido para una capacidad de 100.000 espectadores, a raíz de la instalación de cada uno de los puestos que le pueden acomodar 83.053 espectadores. Otros estadios notables para el deporte incluyen el Estadio Lobanovsky Dynamo y el Palacio de los Deportes de Kiev. Juntamente con algunas otras ciudades de Polonia y Ucrania, Kiev organizó la Eurocopa 2012. 3 partidos de la fase de grupos, uno de cuartos de final y la final del torneo se jugaron en el Estadio Olímpico de la capital ucraniana. En 2016, el primer ejecutivo de la UEFA dirigido por Alexander Ceferin ha servido para escoger las principales sedes en las que se llevarán a cabo las finales europeas de clubes en 2018. Por lo tanto, la final de la Champions League de 2018 se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Kiev, la casa del Dynamo de Kiev. Allí, la selección española de fútbol se levantó campeona en 2012 y, 6 años después,
el mítico estadio volverá a acoger una final europea de Champions League que hace campeón al Real Madrid tras ganar 3-1 al Liverpool. Baloncesto. El mejor club de baloncesto masculino ucraniano de la época de la Unión Soviética fue el BC Budivelnyk, que ahora junto con BC Kiev son los máximos representantes de la Superliga de Baloncesto de Ucrania. En el baloncesto femenino, el equipo de Team Skuf toma la posición de liderazgo. Ciudades hermanadas. El 11 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Kiev declaró inválido el hermanamiento con Moscú, Volgogrado, San Petersburgo, Ulan-Ude, la República de Komi y Majachkala debido a la intervención militar de la Federación Rusa en Ucrania. La decisión fue apoyada por 97 diputados. Personajes destacados.